Cuando un boxeador entiende que está perdiendo una pelea, sabe que no puede dejar la decisión en manos de los jueces, sino que deberá buscar el knockout, porque por puntos la va a perder. Y con la esperanza de obtener el knockout es que luchará hasta el final. Perder la esperanza es lo peor que nos puede pasar en la vida. Sin embargo, tener una esperanza en el lugar incorrecto, en la persona incorrecta, no cambiará ninguna circunstancia, porque podemos tener una esperanza hasta el final y sin embargo no lograr los resultados esperados. Por eso que podemos transformarnos en prisioneros de una esperanza sin fundamentos. Si bien es cierto que la esperanza es lo último que se pierde, tener esperanza hasta el final no nos da garantía absolutamente de nada. A veces podemos vivir prisioneros de esperanza, pero nunca lograremos aquello que esperamos, a menos que nos volvamos a Dios. Hoy quiero compartirte una palabra en el libro de Zacarías, capítulo 9. Si tienes Biblia, sería muy bueno que puedas abrir la palabra de Dios. Zacarías, capítulo 9, versículo 12. Allí está el texto clave y si puedes mantener tu Biblia abierta, luego vamos a leer otros versículos que nos van a cerrar una idea de lo que quiero hablarte en este día. Prisioneros de esperanza. Zacarías, capítulo 9, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Quien rinde su voluntad a Dios se vuelve invencible para las fuerzas de este mundo. Se le adjudica a Napoleón una frase que dice así: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios sobre la fuerza. Jesucristo fundó un imperio sobre el amor y hasta el día de hoy, dijo él, hay millones de hombres que morirían por él, por nuestro Señor Jesucristo. Entre los versículos 1 y 7 del capítulo 9, el profeta Zacarías va a anunciar juicio y calamidad sobre las naciones. Sin embargo, allí Dios iba a traer una promesa. Este juicio vendría a manos de Alejandro Magno, un gran conquistador, un gran guerrero que tomó muchísimas naciones, pero nunca pudo tomar Jerusalén, porque pasó, iba y venía a las distintas naciones, pero nunca pudo tocar Jerusalén, porque Jerusalén estuvo guardada por el poder de Dios. El versículo 9 en este contexto nos dice, el versículo 8, en este contexto dice: entonces acamparé alrededor de mi casa, dice, como un guarda, para que ninguno vaya y venga. Ahí está hablando de Alejandro. Dice, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. De ahí que las grandes conquistas de Alejandro Magno fueron impedidas de tocar Jerusalén, el pueblo de Dios, porque la esperanza del pueblo de Dios nunca debe estar fundamentada o enfocada en nada ni nadie de este mundo, sino en el verdadero Rey. Y allí el versículo 9 nos da una promesa de ese verdadero Rey. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esta es una de las promesas más extraordinarias acerca de nuestro Señor Jesucristo, la cual se cumplió de manera literal. Ser prisioneros de esperanza puede ser algo bueno, pero también puede ser algo malo, dependiendo de en qué o en quién está puesta nuestra esperanza. Es por eso que cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, hay cosas que suceden en nuestra vida que de ningún otro modo podrían suceder. Dice aquí el texto que el Señor nos restaura al doble. Y lo que voy a hablarte acerca de este tema es 3 cosas que necesitamos como mínimo para que como prisioneros de esperanza podamos llegar a ser restaurados al doble. Lo primero lo vamos a ver en el versículo 11. Lo primero que necesitamos es abrazar el pacto de la gracia. Dice el versículo 11, y tú también, está hablando del pueblo de Dios, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en las que no hay agua. Una cosa es ser salvable, otra cosa es ser salvo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección hizo salvable a todo pecador. Sin embargo, no todos los pecadores llegan a ser salvos. En la Argentina, para poner un ejemplo,
Las mujeres a partir de los 60 años pueden llegar a jubilarse como amas, como jefas de hogar o amas de casa. Esa jubilación no requiere que hayan hecho aporte alguno. Ahora, a partir de los 60 años, toda mujer en Argentina es jubilable. Sin embargo, para ser efectivamente jubilada, deberá hacer los trámites necesarios. Es por eso que la gracia de Dios a veces se malinterpreta, porque la gracia de Dios no nos da licencia de pecar. La gracia de Dios significa que somos salvables, pero no significa que seamos efectivamente salvos, porque debemos abrazar ese pacto de la gracia, porque es la gran oportunidad que Dios nos da a todos y a cada uno de nosotros. Es por eso que ningún prisionero de esperanza es restaurado al doble solamente por tener esperanza. Un prisionero de esperanza es restaurado al doble cuando ha abrazado el pacto de la salvación, el pacto de la gracia. Dice, tú serás salva por la sangre del pacto. No hay otra forma. Y entonces cuando dice a tus presos yo he sacado de la cisterna. Allí es cuando el Señor te saca de la situación en la que estás, te saca de ese pozo en el que has caído, te saca de esa situación desesperante de la cual no puedes salir. Allí es cuando el Señor nos restaura el doble. Pero notemos que esta promesa del versículo 11 de que Dios nos restaura al doble viene luego de la venida o de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Juan capítulo 1 versículo 17 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, estos primeros prisioneros de esperanza, a los cuales el Señor les dio originalmente esta palabra, rechazaron esa esperanza, rechazaron la gracia y hasta el día de hoy no han sido aún restaurados al doble. La segunda cosa que necesitamos como prisioneros de esperanza para ser restaurados al doble es poner nuestro presente y nuestro futuro en las manos de Dios. El versículo 13 nos dice algo muy importante. Dice, porque he empezado para mí Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos. Ahí está hablando de futuro. Dice, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Nuestro futuro siempre estará condicionado a nuestras decisiones presentes. Se cuenta de una anécdota, por supuesto es una fábula, que un hombre muy anciano, estaba a punto de morir y entonces él decidió abrir su corazón a nuestro Señor Jesucristo, algo que había postergado toda la vida. Y ya en sus últimos momentos de vida, él tomó la decisión de arrepentirse de sus pecados y de recibir a Cristo en su corazón y le dijo estas palabras al Señor, Señor, te entrego mi vida. Pero cuenta esta fábula que el Señor le dijo, no me entregas tu vida, solamente me entregas tu alma, porque tu vida la viviste como quisiste. Por eso que las promesas de Dios que pueden ser alcanzadas en nuestro presente siempre tendrán connotaciones en nuestro futuro. Es como una réplica de lo que sucederá en el futuro. La profecía acá del versículo 13 que Dios le está dando a los judíos. Le dice, he empezado para mí a Judá como arca. Dice, despertaré a tus hijos contra los hijos de Grecia. Es una promesa que tuvo lugar en el pueblo de los judíos en los tiempos de los macabeos contra los sucesores de Alejandro. Dios cumplió literalmente esa promesa. Los hijos de Judá contra los hijos de Grecia. Y ellos pudieron triunfar en el tiempo de los macabeos. Sin embargo, esa promesa tuvo una connotación en ese tiempo, pero tiene una connotación final para el fin de los tiempos, para los tiempos postreros, para los días finales. Ser prisionero de esperanza. A ambos lados de la cruz había dos ladrones que estaban siendo juzgados y condenados a muerte al lado de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hasta el último momento, esto lo imagino yo, como todo ser humano tenían la esperanza de bajar de la cruz y de no morir de esa muerte espantosa. Ellos eran prisioneros de esperanza. Ahora, uno de ellos no aceptó a nuestro Señor Jesucristo, sino que lo rechazó. El otro, en cambio, aceptó y abrazó esa gracia. Sin embargo, aunque fue salvo, no llegó a ser restaurado al doble. ¿Por qué?
porque ya no había más tiempo para él. Es por eso que todo el que quiere poner su futuro en las manos de Dios debe primero entregar su presente. Debe entregar su vida hoy, antes de que sea demasiado tarde, porque solamente entonces podrá ser restaurado al doble. La tercera cosa que necesitamos como prisioneros de esperanza para ser restaurados al doble es entrar en las batallas de Dios. Mira que dice el versículo 14 al 16. Y el Señor será visto sobre ellos, y su dardo, dice, saldrá como relámpago. Y el Señor tocará trompeta, e irá entre ellos torbellinos, e irá entre torbellinos del austro. Y el Señor de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, dice, y se llenarán como tazón, y como cuernos del altar. Dice, y los salvarán aquel día el Señor su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diademas serán enaltecidos en su tierra. Todos tenemos batallas en la vida. Sin embargo, hay batallas que son solamente nuestras y hay batallas que son de Dios. Desde que le entregué mi vida al Señor, los problemas nunca se me acabaron, pero es notable que comenzaron a tener otra forma. En la mesa, con mi esposa, después de muchos años de casado, hemos tenido a veces charlas, discusiones, situaciones sobre los problemas que teníamos en la vida, sobre las cosas que teníamos que enfrentar. Ahora, desde que estamos sirviendo al Señor, desde que estamos en el pastorado, también en la mesa tenemos charlas sobre situaciones, sobre problemas. Sin embargo, esas charlas ahora no tienen que ver tanto con nosotros, tienen que ver con las situaciones de la iglesia, con los problemas de la gente. Las batallas cambiaron. La tercera cosa que estos prisioneros de esperanza necesitaron para ser restaurados al doble fue entrar en las batallas de Dios. Es por eso que Dios dice aquí que sería visto entre ellos. ¿De qué modo Dios es visto hoy entre la gente? A través de su pueblo, a través de sus ministros, a través de aquellas personas que han entregado su vida y corazón a Dios y pueden testificar. Y por eso dice que Él tocaría trompeta. Sería el llamado al arrepentimiento que Dios hizo en aquel tiempo y que Dios hace hasta el día de hoy y que hará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente se vuelva de sus caminos. ¿Y a través de quién toca trompeta el Señor? A través nuestro. Y dice que irá entre ellos, entre torbellinos del austro. Las batallas ahora, cuando le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tienen que cambiar el enfoque de la batalla. Tenemos que entrar en las batallas de Dios. Hay muchos prisioneros de esperanza que han nacido de nuevo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, pero nunca llegan a ser restaurados al doble, porque prefieren seguir en sus batallas que meterse en la batalla de Dios. Pero quienes entran en la batalla de Dios tienen promesa. Dice que el Señor los amparará, los salvará como rebaño de su pueblo. Como piedras de diadema serán enaltecidos en la tierra. En las Bahamas están las ruinas de una gran fortaleza. Se dice que en esa antigua fortaleza, cuando venía una invasión, dice que la gente corría a ese lugar, porque dice que ningún barco podía acercarse a causa del fuego de los cañones que les disparaban desde esa fortaleza. Así que la gente, cuando venían ejércitos invasores por mar, buscaban huir para refugiarse en esa fortaleza en las Bahamas. Ahora, cuando entraban allí, perdían su libertad, porque se transformaban en prisioneros de esa fortaleza. Pero eran prisioneros con esperanza, porque si se quedaban fuera de esa fortaleza, serían prisioneros de sus enemigos. Sin Dios, nadie puede tener esperanza en este mundo. Es por eso que Efesios en el capítulo 2, versículo 12, dice que antes estábamos sin esperanza, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero cuando nos volvemos a Dios, abrazando el pacto de la gracia, cuando nos volvemos a Dios poniendo nuestro presente y nuestro futuro en las manos del Señor, cuando nos volvemos a Dios y entramos en las batallas de Dios, nuestra esperanza tendrá fundamentos sólidos. Es por eso que así dice el Señor en su palabra: volveos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Seguramente, como todo ser humano,
has perdido muchas cosas en la vida. Seguramente aún tienes esperanza de recuperarlas. Y es posible, porque la esperanza es lo último que tienes que perder. Y sin duda, estás en este momento prisionero de una esperanza. Tal vez de recuperar tu salud, tal vez de recuperar tu familia, tal vez de salvar tu matrimonio, tal vez de que tus hijos se vuelvan al camino de Dios. Tal vez eres prisionero de esperanza de ser libre de vicios, de malos hábitos. Tal vez eres prisionero de una esperanza, de que tu situación económica cambie, de que tu vida emocional cambie, de que tus pensamientos cambien. Tal vez eres prisionero de esperanza de que Dios te haga libre de los vicios, de los malos hábitos. ¿Cuántas cosas a veces perdemos en la vida? Hay una gran promesa en este texto. Dice que si nos volvemos a la fortaleza, seremos prisioneros de esperanza, pero esa esperanza estará en fundamentos sólidos y firmes, y Dios nos restaurará el doble. Esta promesa es para vos y para mí también en este tiempo. Yo te animo a que te vuelvas a Dios, a que te arrepientas de tus pecados y reconozcas que necesitas esa sangre del pacto, que necesitas ser limpiado. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó y en este momento está buscándote para que te vuelvas a la fortaleza. Si quieres recibir esta palabra sobre tu vida, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por alentarnos en tu palabra. Hay mucha gente que está prisionera de una esperanza, porque es lo último que debe perder, porque tiene la esperanza de recuperar lo que ha perdido, tiene la esperanza de que su situación cambie. Y esto es muy bueno, Señor, pero si no nos volvemos a la fortaleza, nunca seremos restaurados al doble. Por eso yo te pido que esta palabra haga la obra para la cual es enviada, y aquella persona que está en este momento prisionero de una esperanza, verdaderamente pueda reencontrarse con el verdadero Rey, pueda volverse a la fortaleza y su situación sea transformada por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Si te ha bendecido esta palabra, te invito a que te suscribas a este canal y que la puedas compartir, y esta palabra alcanzará a otros. Y así como bendijo tu vida, bendecirá la vida de otros, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que el Señor te bendiga.